Hoy vamos a preparar una versión sin gluten y vegana de una receta dulce venezolana que para mí es sumamente especial. Se trata de las polvorosas y para mí son súper especiales porque son la receta estrella de mi mamá. Las polvorosas de mi mamá son las polvorosas más ricas que he comido en la vida. No exagero, modestia aparte, pero la verdad es que todo el mundo conoce a mi mamá por las polvorosas que hace. Las polvorosas son unas galletas suaves y de textura arenosa que al morderlas se deshacen en la boca, y lo ideal así es que se forma como que una pastica en la lengua, entre la lengua y el paladar, y se van como distribuyendo esos sabores y esa textura arenosa en la boca, y literal se me hace agua en la boca contándoles la experiencia de comerse una polvorosa. En muchas casas en Venezuela son unas galletas típicas de Navidad, pero en mi casa la verdad es que no faltaban en todo el año. Mi mamá siempre hacía polvorosas y siempre había un tazón enorme en mi casa lleno de polvorosas, y todo el que llegaba a mi casa llegaba directo buscando el tazón de las polvorosas para agarrar una, dos, tal vez tres polvorosas. La receta original es súper sencilla, lleva muy pocos ingredientes, simplemente lleva una parte de manteca de cerdo, que es la grasa que llevan las polvorosas originales, una parte de azúcar blanca y 2 partes de harina de trigo leudante. El secreto, mi mamá dice, que está en el amasado. Tienes que amasarlas hasta que la masa esté suavecita y ahí ya puedes comenzar a formarlas y a hornearlas. En esta versión, que es sin gluten y vegana, utilicé en lugar de la manteca de cerdo aceite de coco. Y es posible hacerlas después de unos truquitos que te cuento en el video. Ya los vas a ver, pero quedan igual de deliciosas. Para el truco de las harinas, para hacerlo sin gluten, el truco está en combinar almidón con una harina. Puede ser almidón de yuca, que fue el que yo utilicé en todas las pruebas que hice, y para la harina puede ser harina de trigo sarraceno, pero reconozco que el trigo sarraceno tiene un sabor particular que puede ser sutil si no es muy integral la harina, pero entiendo que a muchas personas puede no gustarle este sabor. Así que si no quieres usar harina de trigo sarraceno, puedes utilizar harina de yuca. En el video te voy contando las proporciones. Si es harina de yuca necesitas un poquito menos, y también probé con harina de arroz blanco y también quedan muy bien. Sin más nada que agregar, vamos a arrancar con esta receta, que es bastante fácil y quedan divinas. La primera clave para que estas polvorosas salgan divinas está en el endulzante. Yo estoy utilizando azúcar de coco y, como verás, los cristales son bastante grandecitos, normales, como el azúcar, muy parecidas a la del azúcar blanca. Pero como acá vamos a utilizar aceite de coco en lugar de manteca de cochino, va a ser difícil que el azúcar de coco se una con ese aceite. Entonces lo que vamos a hacer es pulverizarla un poquito en la licuadora para que nos quede esa textura arenosa sutil. Entonces, como acá estamos trabajando con azúcar de coco, si no estás en un sitio donde está lo suficientemente frío, mi recomendación es que la metas en la nevera antes de pulverizarla. Después vas a licuarla por 10 segundos, la sacas, remueves un poco en la batidora y lo pulverizas por 10-15 segundos más máximo. No buscamos una textura extremadamente fina. Lo que buscamos es que nos quede más fina, no nos queden unos cristales tan gruesos como están originalmente, y que nos permita tener una textura arenosa en nuestras polvorosas. La segunda clave está en el aceite de coco. La manera de estandarizar esta receta es utilizarlo derretido. Por eso primero lo vamos a pesar. Yo voy a utilizar 100 gramos en esta oportunidad y lo vamos a derretir. Puede ser a baño de María o en el microondas, como tú prefieras. Pero lo vas a calentar hasta que esté líquido derretido, como se ve ahora en el video. Ahora, con el tema de las harinas nos vamos a detener acá un poco, para contarte un poco mejor. Yo hice varias pruebas. Utilicé harina de trigo sarraceno, utilicé harina de yuca y utilicé harina de arroz blanco. En todas las pruebas que hice, las combiné con almidón de yuca. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa harina sea un poquito más ligera, digamos, no pensando en calorías, sino pensando en estructura, que tenga una estructura más ligera, para que así nos queden las galletas arenosas. Hice una prueba utilizando solamente harina de yuca y no logré que compactaran tan rico, siempre estuvo como muy seca y quedaban como muy duritas. Así que incluso en el caso de la harina de yuca, agrego también almidón a las harinas. Puedes utilizar una mezcla comercial de harinas sin gluten, te va a funcionar bien.
Yo acá, como no suelo utilizar mezclas comerciales, sino que las hago yo misma en casa, lo que hice fue dejar fija una cantidad de almidón de yuca e ir variando las otras harinas que utilizaba. En este video estoy utilizando harina de trigo sarraceno, pero también en el video que voy a dejar en Instagram utilicé harina de yuca. La diferencia entre estas dos es que la harina de yuca absorbe un poco más de agua que la harina de trigo sarraceno. Así que lo que hice fue bajarle un poquito a la cantidad de harina de yuca en comparación con la que utilicé de harina de trigo sarraceno, para que así la textura de las galletas me quedara igual sin necesidad de agregar mucho más aceite. Entonces, acá como siempre, lo que vamos a hacer es mezclar la harina que vayas a utilizar con el almidón y polvo de hornear, porque acá no estamos utilizando una harina que ya de per se sea leudante, y las vamos a mezclar. Teniendo todos estos ingredientes listos y ya preparados, comenzamos a hacer nuestras galletas. Y el primer paso es mezclar el aceite de coco con el azúcar. Y aquí es muy fácil, simplemente removemos con una paleta hasta que ya no veamos que hayan grumos grandes. Una vez que se hayan integrado estos dos ingredientes, agregamos la mezcla de harinas y comenzamos a mezclar. Al principio podemos mezclar con una paleta, pero después va a ser necesario ir amasando con las manos. Y lo que vamos a ir haciendo son movimientos para tratar de impregnar todas las harinas con ese aceite. Se va a formar al principio como un arenado y lo que vamos a hacer es eso, buscar que toda la harina quede impregnada con el aceite. Sí, una vez que ya has amasado unos 2-3 minutos, ves que la masa se siente muy seca, muy arenosa, agrega una cucharadita más de aceite de coco, no mucho más. Y el aceite tiene que estar derretido, no lo agregues sólido. Continúa amasando y la prueba de fuego para esta masa es hacer bolitas que no se agrieten fácilmente. Entonces, lo mismo, si sigues amasando y la masa sigue muy seca, agrega una cucharadita o media cucharadita de aceite de coco y continúa amasando unos minutos más. Vas a amasar hasta que se forme una bola como la que estás viendo en el video. Es una masa que, a pesar de que estando completa tiene grietas, es una masa que es fácil de trabajar. Una vez que llegas a este punto de la masa, vas a ir separando bolitas, le das forma circular para que te quede lo más parejita posible por fuera y la achatas un poquito. A mi mamá le gusta marcarle un dedo en la polvorosa y es como que su marca de las polvorosas. Yo prefiero dejarlas lisitas, pero bueno, aquí es como tú prefieras. Vas a ir formando las galletas y las vas a ir poniendo en un plato, idealmente que sea planito, que no tenga inclinación. Esto es porque lo necesitamos así para el siguiente paso, que es clave para la textura en estas galletas. Una vez que tengas todas las galletas formadas y servidas en un plato o 2 platos planos, las vamos a llevar a la nevera. Sí, a la nevera. Y una vez ya formadas, las vamos a dejar allí reposando por 30 minutos. Lo que necesitamos acá es que el aceite de coco se endurezca para que en el horno no se desarmen las galletas y pierdan la forma. Las servimos en una bandeja y ya debemos tener el horno precalentado a 180 grados centígrados. Yo utilizo calor de arriba y abajo, ideal si lo puedes hacer. Llevamos la bandeja al horno y cocinamos por 12 minutos de reloj. Ponte un cronómetro y exactamente a los 12 minutos las vas a sacar. Las dejas reposando en la bandeja unos 5 minutos antes de desmoldarlas porque van a estar muy suaves, y después que pasen esos minutos las puedes desmoldar y poner en una taza o en una rejilla o sobre un mesón para que se terminen de enfriar. La diferencia principal entre utilizar una harina y otra es el sabor. Con la harina de yuca no tienes el sabor de la harina de trigo sarraceno y quedan súper ricas con las dos, no hay demasiada diferencia en la textura. Los infaltables para guardar las polvorosas y que se mantengan fresquitas por más tiempo es guardarlos en un recipiente hermético. No tiene que ser necesariamente una lata de estas de galletas de Navidad, pero un recipiente que sea hermético para que se conserven bien. Y segundo, yo vivo en Madrid y en Madrid está haciendo un frío
que te mueres. Entonces, lo que he notado es que se ponen bastante duritas. Guárdalas en la parte como más cálida de la casa, de la cocina, no se van a derretir, pero sí van a estar más suavecitas y cuando las muerdas va a tener ese efecto realmente arenoso y que se deshacen en la boca. Pocas cosas en la vida se comparan con la emoción de abrir una lata de estas en Navidad y encontrarlas llenas de verdad de galletas, porque en la casa venezolana pueden estar llenas de cualquier cosa. Vamos a probarlas aquí en vivo para que vean cómo es la experiencia de comerse una polvorosa. Esta es de las de trigo sarraceno, las que hicimos aquí en el canal de YouTube. Así quedan por abajo. Es tal cual. Obviamente no les puedo mostrar la pastica que se hace como en la boca a medida que la vas mordiendo, pero es esto, o sea, son unas galletas súper arenositas y esta es la textura que tienen, por eso no llevan nada de líquido. Por eso cuando las están amasando, si sienten que necesita algo más de líquido para compactarlas, agreguen aceite y no le vayan a agregar agua, porque esto es lo que hace que estas galletas sean así, arenositas, divinas. Demasiado. Demasiado. Y estas son las que hice con harina de yuca en lugar de harina de trigo sarraceno. Vamos a probarla. Yo las amo, todas, las amo. Soy demasiado fan. ¿Qué te puedo decir? Espero que si haces esta receta la disfrutes tanto como yo he disfrutado el proceso de hacerlas y el proceso de comerlas. Recuerda compartirme fotitos de las recetas que haces por Instagram. Por favor recuerda suscribirte al canal, darle like si te gustó y cualquier duda o comentarios que tengas acerca de la receta no dudes en dejarla en los comentarios de este video. Yo estoy aquí disfrutando de mis polvorosas y viajando en el tiempo y en el espacio.